Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Gómez, yo soy residente del tercer año del programa de neurología, aparte propiamente del posgrado, ¿verdad? Como tal. La idea de la charla del día de hoy es revisar un poco de funciones corticales, tanto las funciones corticales primarias como superiores, una revisión ahí anatómica y funcional rápida y también tomando en cuenta algunos conceptos fisiopatológicos ahí que son útiles para la práctica clínica. La primera parte de la charla va a ser más que nada basada en el capítulo 10 del libro de texto de Jacobson, que hablaba sobre localización funcional a nivel de la corteza. A nivel de generalidades, cuando hablamos de la organización de la neocorteza, vamos a tener en cuenta que a nivel general la corteza de 16 billones de células nerviosas que tiene una organización laminar, que la podemos describir o la podemos tipificar de la parte externa hacia interna, y que vamos a tener una clasificación, digamos, morfológica, sobre todo de las neuronas en las piramidales o de tipo 1 o estrelladas de tipo 2, que tienen una disposición más radial, más homogénea, y también dependiendo de la distribución de las espinas dendríticas, vamos a tener neuronas espinosas y no espinosas. En las imágenes lo que podemos ver es más o menos una micrografía electrónica, tanto de una neurona piramidal, como en este caso de la imagen de la izquierda, como una estrellada, ¿verdad? Que tiene una distribución más homogénea. La característica de la neurona piramidal es tener un soma grande con una proyección dendrítica más gruesa y podría tener alguna proyección axonal, digamos, del soma hacia un sitio de proyección. Lo que es la disposición de las espinas dendríticas, ¿verdad? Vamos a tener zonas espinosas y zonas no espinosas, incluso entre una misma neurona. Sin embargo, en cada tipo de neurona va a predominar algún tipo de patrón morfológico. A nivel general se habla de que las neuronas espinosas son glutamatérgicas, son excitatorias. Están muy representadas en la parte de la corteza motora, en cuanto a neuronas espinosas piramidales, que representan 2/3 de las neuronas de la neocorteza. Digamos, el ejemplo clásico serían las células piramidales de Betz, los gigantes de la corteza motora primaria, y donde vamos a tener que las espinas dendríticas lo que va a hacer funcionalmente es brindar un aumento fisiológico de la superficie sináptica, de las terminaciones sinápticas. Ese es el correlato funcional. Las neuronas espinosas estrelladas, más que todo van a estar representadas en la capa 4 de las cortezas somatosensoriales. Las proyecciones de ellas son más locales, no son tanto de proyección, evidentemente. Las neuronas no espinosas, en general vamos a hablar de que son células inhibitorias, cuyo principal neurotransmisor es el GABA, y que van a carecer obviamente de la disposición de una célula piramidal, ¿verdad? De la dendrita apical, y tampoco van a tener espinas, eso para clasificarlas morfológicamente los tipos de neuronas. En cuanto a la neocorteza, que va a ser la parte más avanzada o más evolucionada filogenéticamente de la corteza, vamos a tener dos tipos dependiendo de la distribución de las capas de la corteza. Vamos a tener la homocorteza, donde hay una representación más homogénea y más, digamos, equitativa de las 6 capas de neocorteza, que ahorita las vamos a repasar, y la heterocorteza, que va a tener zonas especializadas, o va a ser representadas especializadas, donde no es tan evidente el arreglo de 6 capas, o donde es muy evidente, digamos, o muy prominente alguna de los tipos alguna de las capas de la neocorteza. Entonces, la numeración de las capas la vamos a hacer de forma externa, hacia interna o hacia profundo. Entonces, la primera capa va a ser la molecular o plexiforme, que básicamente va a ser un arreglo de dendritas y axones de disposición tanto horizontal como vertical, y básicamente no vamos a tener somas neuronales en esa capa. Vamos a tener la segunda capa, que va a ser granular externa con células estrelladas, la capa piramidal externa con células de proyección piramidales medianas o grandes, pero que tienen dendritas que realmente se proyectan solo dentro de la misma neocorteza. Más que nada, digamos, la capa más profunda a la que van a llegar es hacia la capa 1. Tiene que ver mucho con fibras de asociación. La capa granular interna nuevamente va a ser una capa de células no piramidales,
la capa 5, una capa de células piramidales, que donde está clásicamente representada, ¿verdad? Donde se va a ver una capa 5 muy prominente es en la corteza motora primaria, ¿verdad? Donde están la capa de células piramidales grandes de Betz. Y la capa 6 es la más profunda, que es una capa fusiforme multiforme, donde hay un arreglo combinado en realidad de células en uso, estrelladas y piramidales, y varios, digamos, terminaciones axonales y dendríticas de asociación. Se habla de que tiene mucho que ver con la conexión, sobre todo con mediciones talámicas. Este es un esquema de un libro que hablaba de que, o que es una representación, digamos, más gráfica de lo que es el concepto de las homocortezas y las heterocortezas. En las zonas de asociación, por ejemplo, en la corteza digamos, somatosensorial parietal, ¿verdad? O en la corteza de asociación occipital, la parte de asociación visual, vamos a tener un arreglo y una disposición de 6 capas, que es más evidente y que es más homogénea. Y la comparamos, por ejemplo, con las cortezas agranulares por ejemplo, aquí en el área 1, en el área en el dibujo 1, de la corteza motora primaria, donde vamos a tener una gran representación de células piramidales y prácticamente ausencia de células granulares. Mencionando un poquito de historia, ahora que vamos a hablar de la parte del homúnculo, de las áreas de Brodmann, ¿verdad? Nada más hay una pincelada. Corbinian Brodmann, ¿verdad? Que fue un médico de origen alemán, que él se dedicó mucho a la parte del estudio patológico. Básicamente lo que hizo fue hacer un mapa de las áreas corticales según la distribución citológica, donde él tomó, digamos, diferentes cerebros, ¿verdad? Y empezó a hacer cortes de la parte más superior hacia la inferior, y dependiendo de cómo se iba encontrando cada arreglo de capas corticales, entonces las iba numerando. Entonces, digamos que no hay como una correlación tanto dentro del mismo lóbulo de la parte funcional, ¿verdad? Del mapa original de Brodmann, sino que era pues una distribución según cómo se iban describiendo o cómo se iban descubriendo esas diferentes zonas. Este es un esquemilla a colores, ¿verdad? De más o menos cómo están distribuidos las áreas de Brodmann, ¿verdad? Y el otro personaje que vamos a estar mencionando ahora es Wilder Penfield, que fue un neurocirujano de origen norteamericano, que desarrolló mucha parte de su carrera en Canadá. Él tuvo formación tanto en Inglaterra, donde incluso conoció a personajes de ahí como Sir William Osler, en Alemania y España. Y en los años 40 y 50, a mediados del siglo pasado, hizo muchos estudios en pacientes con cirugía de despierto. Estuve leyendo que en ese momento, ¿verdad? Más que nada por la poca evolución de la anestesia general, ¿verdad? Se hacía mucha cirugía de despierto, digamos, por lo menos de la parte neuroquirúrgica. Entonces, él iba, digamos, en sus diferentes pacientes, estimulando diferentes zonas de la corteza y viendo cuál era la expresión en zonas elocuentes, ¿verdad? Tanto de la parte motora como sensorial, ¿verdad? Su principal aporte es la descripción de un músculo tanto motor como sensitivo, donde podemos ver más o menos, digamos, tanto en la banda somatosensorial como motora, cómo se representan las diferentes zonas del cuerpo. Y es llamativo, por ejemplo, sobre todo en la parte sensorial, que zonas que tienen gran densidad de campos somatosensoriales van a tener una representación desproporcionadamente mayor a zonas anatómicas, digamos, volumétricamente mayores, o más grandes, perdón. Lo mismo pasa para la parte motora, ¿verdad? En zonas de musculatura muy fina, como la mano o la cara, que tienen gran densidad de unidades motoras, vamos a tener una densidad, digamos, de representación del músculo mucho mayor. Por ejemplo, si lo comparamos con la parte volumétricamente, uno podría pensar que es más grande. Aquí puse unos dibujillos de Netter como para ubicarnos y recordar un poco lo de la parte de los principales giros y surcos a nivel cerebral. Así que eventualmente si nos perdemos nos devolvemos a repasar ahí un poco. Vamos a tratar de ir hablando de cada hemisferio, de cada lóbulo y de su distribución funcional según las diferentes áreas que se mencionan y se describen. Y a nivel del lóbulo frontal, ¿verdad? Que va a ser el más grande de todo el telencéfalo, vamos a tener que las regiones más posteriores tienen una función motora y las anteriores se dedican más a la parte prefrontal o límbica. Y en cuanto al área motora primaria, ¿verdad? Que va a ser representada por el giro precentral, ¿no?
la banda motora, vamos a tener que, cuando hay lesión de esta región, vamos a tener el síndrome de motoneurona superior, ¿verdad? Sobre todo ya en lesiones más crónicas o instauradas, y la estimulación de estas zonas va a generar más bien movimientos repetitivos. El ejemplo clásico, cuando hablemos en estos cuadros de estimulación, va a ser la estimulación con microelectrodos, por ejemplo, en cirugías de despierto, o focos epileptogénicos. Y el área premotora y el área motora suplementaria corresponden al área 6 de Brodmann, que van a estar en una disposición anterior al área motora primaria. Y lo que va a tener es una función de asociación motora. Entonces, la estimulación que nos puede generar, por ejemplo, una crisis epiléptica, una disposición de las posturas del cuerpo, tipo esgrimista, con rotación cónica de la cabeza, los ojos y el tronco hacia el lado contralateral, abducción del brazo y flexión del codo. La lesión más bien lo que va a generar es liberación de la motoneurona superior con reflejos primitivos, reflejos atávicos como el reflejo de chupeteo, prensión, podría haber si hay daño bilateral, reflejo glabelar, y también podría haber alteraciones de la praxis de la marcha. Otra área importante a nivel del lobo frontal va a ser los campos visuales frontales, que tienen una disposición hacia anterior de la parte premotora y motora suplementaria, que la estimulación va a generar una versión ocular contralateral, y más bien cuando hay lesión de esta parte, tendríamos una desviación de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión. El giro frontal inferior, las áreas 44 y 45 de Brodmann, ¿verdad? Están muy relacionadas con el opérculo y la parte triangular del lóbulo frontal, y básicamente corresponden al área de Broca. La lesión, obviamente, ¿verdad? Pues nos va a generar afasias no fluentes, y la estimulación podría generar el resto de la vocalización. Las áreas prefrontales son las restantes, el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, que más que nada tienen que ver con la parte de funciones ejecutivas, cognición y control emocional. Este es un cuadrillo que resume, digamos, la representación de los diferentes giros principales y su función, digamos, característica y representar, ¿verdad? Como ya mencionábamos, relacionado con la parte motora primaria, los giros frontales superior, medio e inferior, que el inferior está muy relacionado con la parte expresiva del lenguaje, que vamos a hablar un poco más adelante, y la parte orbitaria o frontobasal, que está relacionada con la corteza límbica. En cuanto al lóbulo parietal, vamos a estudiarlo en dos divisiones. Vamos a concentrarnos primero en el giro postcentral, en las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann, que es la corteza somatosensorial primaria. Cuando hay lesión de esta parte, pues obviamente puede haber déficits sensitivos en modalidades discriminativas sobre todo, ¿verdad? La parte de grafiestesia, estereognosia, propiocepción, discriminación de 2 puntos. Esto, pues obviamente, más que nada porque el dolor es no se vería tan afectado porque una experiencia de distribución más compleja corticalmente. La estimulación lo que puede generar son, digamos, sensaciones positivas, ¿verdad? Tipo parestesias, disestesias, alteraciones, digamos, no tanto de disminución de la sensibilidad, sino más bien sensaciones anómalas. La otra parte del lóbulo parietal que vamos a mencionar funcionalmente son los lobulillos parietales, tanto el superior como el inferior. La parte superior serían las áreas 5 y 7 de Brodmann, que eso tiene que ver más que nada con la asociación visoespacial. Y el lobulillo parietal inferior nos interesa, obviamente ahí embebidos, ¿verdad? Tanto el giro marginal como el supramarginal, que son las áreas 39 y 40 correspondientemente, y que tienen que ver con la parte de asociación del lenguaje, sobre todo en el hemisferio dominante, ¿verdad? Que si hay estimulación, nuevamente podemos tener al resto del habla, sobre todo de la parte comprensiva, y más bien cuando hay lesión en el hemisferio dominante podemos tener trastornos de la lectura, la escritura, el cálculo. También se podría presentar el síndrome de Gerson, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más ordenado, y cuando la afectación se da en el hemisferio no dominante, más que nada se podrían dar trastornos de la atención, por ejemplo, síndromes de heminegligencia. Del lóbulo temporal nos va a interesar, bueno, tanto la parte de los giros transversos de Herschel, ¿verdad? Que son correspondientes al giro temporal superior, y están relacionados con la corteza auditiva primaria en las áreas 41 y 42 de Brodmann. La lesión unilateral de esta zona del lóbulo temporal lo que puede producir es más que nada trastornos de la orientación del sonido en el espacio. Para que haya sordera cortical realmente tendría que haber lesión bilateral.
Y la estimulación más bien podría generar alucinaciones simples auditivas positivas, ¿verdad? Tinnitus, pitillos, ¿verdad? Auditivas positivas. La corteza auditiva de asociación es el área peri o circundante, digamos, de esta región, que la pueden ver aquí en la mapilla, justo por aquí, ¿está bien? En lo que es el hemisferio dominante, pues evidentemente va a incluir lo que es el área receptiva del lenguaje, propiamente el área de Wernicke, y en la parte no dominante, perdón, está más relacionada con aspectos visoespaciales. Cuando hay lesiones del área de Wernicke, ¿verdad? De la corteza de asociación, del hemisferio dominante, pues va a haber afasia fluente, ¿verdad? Dependiendo de la extensión de la lesión, así van a ser los síntomas acompañantes, y la estimulación más bien puede producir arresto del lenguaje, y dependiendo de qué tan extensa sea la afectación del lóbulo temporal, también se puede acompañar de alteración de la percepción del tiempo, trastornos distorsivos auditivos y alucinaciones simples. Nuevamente, un cuadrillo tomado del libro de Jacobson que describe o que asocia un poquito los giros como tal con sus funciones principales. Entonces, como mencionábamos, la parte del giro temporal superior relacionado con la parte auditiva primaria y de el área receptiva del lenguaje, la parte occipito-temporal y parahipocampal que no mencionábamos anteriormente, pues está más relacionada con la parte límbica y memoria. Del lóbulo occipital vamos a tener que en una distribución, digamos, de la parte más cercana y alejándose del surco calcarino, vamos a tener primero el área visual primaria, el área 17, que en términos fisiológicos la numeran como un área V1, que es la corteza esté alrededor del surco calcarino, que es el área visual primaria. Más que nada, pues la lesión va a generar defectos visuales homónimos que pueden ir desde escotomas hasta mianopsia, si es una lesión muy extensa, y la estimulación podría generar alucinaciones visuales simples. Las áreas de asociación están distribuidas de una manera, digamos, alrededor del área 17, que, digamos, en los textos más de fisiología las van a mencionar como V2 y V3, ¿verdad? Que en el mapa de Brodmann las numeraríamos con las áreas 18 y 19, son las cortezas de asociación visual. La lesión de estas partes más que nada genera alteración de la percepción y la fijación del campo visual, y la estimulación de lo que podría generar, aparte de alucinaciones visuales, también se describe una desviación, digamos, de la mirada hacia contralateral. Eso nada más que nada, digamos, la parte del primer capítulo, que era el 10, si no me equivoco, del libro, ¿verdad? Estamos hablando más que nada de funciones corticales primarias o, ¿verdad?, más simples. En la segunda parte vamos a estar hablando de las funciones corticales superiores, que estas, por definición, pues van a ser evidentemente pues, funciones complejas, que, digamos, su nivel de desarrollo va a estar directamente relacionado con la evolución del cerebro humano. Es, digamos, el animal en que va a estar representado de una manera más evidente y más compleja, y que funcionalmente o fisiológicamente vamos a atribuírselas o vamos a ubicarlas anatómicamente en las cortezas de asociación, tanto las unimodales como las bueno, son varias en realidad, y las vamos a ir describiendo a continuación. Hay un concepto importante en neurofisiología, ¿verdad?, que es la parte de la dominancia hemisférica. Realmente, pues hay funciones que tienen, que sí se ha descrito históricamente, digamos, una asimetría en la distribución, sobre todo para la parte motora y del lenguaje. Y esto es importante, sobre todo, ¿verdad?, para la parte de epilepsia, por ejemplo, donde la distribución de ciertas funciones es muy localizadora y es importante incluso terapéuticamente. Vamos a tener que 90% de la población tiene una asimetría de la dominancia motora hacia el hemisferio izquierdo. Y el 10% va a ser dominante, digamos, del hemisferio derecho de la parte de habilidad motora.
Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a comparar o empatar esto con las funciones del lenguaje, nos vamos a encontrar con que a pesar de que, que un paciente pueda tener dominancia diestra, ¿verdad?, del hemisferio derecho para la función motora, más del 60-70% de estas personas son dominantes del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Entonces, si sumamos el total, vamos a tomar en cuenta que más o menos 98-99% de las personas son dominantes para el lenguaje del lado izquierdo. Aquí el libro sí mencionaba un concepto importante, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta, y es el de la ontogénesis, que eso es importante, sobre todo para la parte pediátrica. La ontogénesis es el concepto de que hay ciertas funciones fisiológicas que se van a ir desarrollando y se van a ir distribuyendo de manera diferenciada según los estados de desarrollo del ser humano, ¿verdad?, que va a ir variando desde la parte embrionaria hasta, bueno, la niñez temprana hasta el desarrollo del cerebro adulto. Un ejemplo, digamos, que de este concepto de la ontogénesis que ellos mencionaban es que, por ejemplo, en chiquillos menores de 1 año, uno al observar, digamos, la distribución de las tareas motoras, a pesar de que sean tareas muy primitivas, usualmente lo que ellos realizan, pues no va a haber una distribución dominante de ninguna de las dos manos, ¿verdad?, o ninguno de los semicuerpos en la distribución de las funciones. Y que, por ejemplo, en chicos menores de 3 o 5 años, por ejemplo, la producción de alguna noxa o alguna lesión en el hemisferio teóricamente dominante, digamos, para ponerlo así, en el hemisferio izquierdo, podría, digamos, al estar en un estadio tan temprano del neurodesarrollo y de la plasticidad sináptica, favorecer que el hemisferio no dominante sea asiento, digamos, del desarrollo de nuevas funciones y de que le hubieran correspondido, digamos, clásicamente al hemisferio izquierdo, para ponerlo en esos términos. Clásicamente, ¿verdad?, los libros de texto distribuyen ciertas funciones hacia los hemisferios dominante y no dominante, y es como tiene que ver con este dibujillo que se sale de fondo de la diapositiva. En cuanto en tanto, digamos, al hemisferio dominante se le atribuyen la parte del lenguaje, la parte verbal del lenguaje realmente, la formulación de tareas motoras complejas contra comando, que sería la praxia, la parte aritmética de cálculo analítico, la parte musical, sobre todo de análisis de pentagramas y demás, ya una parte, digamos, más estructurada de la lectoescritura musical, y el sentido de seguir, digamos, órdenes estructuradas o seriadas. La parte no dominante del cerebro, ¿verdad?, el hemisferio no dominante, tendría más que ver con ciertas funciones como la prosodia, ¿verdad?, la entonación, la musicalidad, el ritmo de las palabras, y el análisis visoespacial y la atención. En cuanto a aritmética, ¿verdad?, tendría que ver con la capacidad, por ejemplo, para estimar de una manera visoespacial, qué sé yo, la cantidad de piedras en un frasco de vidrio, por ejemplo. La habilidad musical, sobre todo la parte, digamos, no tan estructurada, no tanto de lectoescritura, y también el sentido de orientación en el espacio, tanto del cuerpo como de los objetos. Vamos a irnos primero a las funciones del hemisferio dominante. Gran parte, digamos, de lo que se dedica a la charla, ¿verdad?, es la parte verbal del lenguaje, ¿verdad?, que está sentada hacia el hemisferio izquierdo, donde, como ya adelantábamos en la parte anterior, en la parte 1, el centro expresivo del lenguaje está relacionado con la parte del giro frontal inferior, con la parte del opérculo y la parte triangular de este giro, y que corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann, en relación con el área. Y el centro receptivo del lenguaje lo vamos a tener más bien ubicado hacia el giro temporal superior, en el área de Wernicke. El lóbulo parietal inferior, con los giros, angular y supramarginal, está relacionado con la parte de reconocimiento de conceptos de cálculo, lectura y escritura. Y también vamos a tener en buena representación la parte de la corteza premotora, no tan solo para la generación y la articulación adecuada, digamos, de los movimientos propios del lenguaje verbal, sino también, como vamos a ver más adelante, de un centro especializado para lo que es el lenguaje escrito. Esto es una esquemilla, básicamente resumiendo la diapositiva anterior de manera un poco más gráfica. La afasia la vamos a definir como la alteración del lenguaje, tanto en la esfera expresiva, comprensiva
o de una manera mixta, como se va a presentar en la gran mayoría de los pacientes con una alteración neurológica, en el que realmente hay una preservación tanto de las vías eferentes, de las vías motoras y estructuras de la articulación, como de los elementos de la, digamos, receptivos, ¿verdad? Tanto la parte visual, la parte auditiva y las cortezas primarias correspondientes a estas habilidades. Obviamente, pues como todas estas funciones que estamos hablando, ¿verdad? Va a estar relacionada con las cortezas de asociación. Para fines prácticos, digamos, o para un estudio, para un primer acercamiento del estudio, vamos a dividir las afasias en las fluentes y las no fluentes. Las no fluentes, o las anteriores, son las que va a haber alteración de los elementos expresivos. Entonces, son pacientes que van a preservar la comprensión, van a tener una muy pobre producción de lenguaje, que podría ser telegráfico, con alteraciones obviamente de la articulación y la prosodia, y pues obviamente pues hay disfunción de la repetición. Estos pacientes, al conservar la parte, digamos, auditiva y de asociación, van a ser conscientes de su déficit de lenguaje, si es puro, digamos, la afasia en cuanto a su componente anterior. Y digamos, es un paciente que incluso podría mostrarse algún grado de frustración y demás al no ser comprendido o al no lograr encontrar los elementos del lenguaje que él está consciente de que desea producir. Las afasias fluentes son las afasias de los elementos posteriores, de los elementos de la comprensión. En estos pacientes, digamos, se preservaría la parte espontánea, la fluidez, podría haber incluso, o hay generación espontánea del lenguaje, pero hay distorsión tanto del contenido como de la comprensión. Entonces el paciente que no va a entender, digamos, ni lo que se le dice, ni lo que él mismo está produciendo. Entonces son pacientes que típicamente, ¿verdad? No tienen, digamos, una especie de anosognosia, ya que no están conscientes del déficit. Pues evidentemente siempre van a tener alteraciones de la repetición, más que nada la parte que está afectada a la comprensión, tanto de lenguaje escrito como verbal. Vamos a encontrar dentro de las afasias posteriores la afasia tipo Wernicke, los síndromes de desconexión, que ahorita los vamos a describir, el síndrome de Gertzmann relacionado con el giro angular, y las dislexias. Las afasias transcorticales, vamos a ver, si tienen, o sea, el elemento del que nos vamos a agarrar es la distribución anterior de afasias expresivas y no expresivas, donde en las afasias transcorticales lo que hay es, digamos, una alteración de las esferas receptivas o productivas, pero se preserva la zona de asociación primaria, digamos. En este caso, tendríamos respecto del área de Wernicke, por ejemplo, del área de Broca, para ponerlo en estos términos, pero hay alguna lesión que aislaría o desconectaría, digamos, estas áreas de asociación con el resto de los elementos del lenguaje. Y esto es típico de infartos tipo parteaguas. Entonces, para eso nos va a servir esta laminilla, que nos recuerda un poco la distribución, digamos, de la cara lateral de los hemisferios, donde vamos a tener que la parte digamos, del lenguaje relacionada con el lóbulo temporal está relacionada con el territorio de irrigación inferior de la porción M3 de la cerebral media, y la parte superior está más relacionada con el territorio vascular superior. Hay las zonas intermedias, ¿verdad? O las zonas que están afectadas en las afasias transcorticales son las parteaguas o las zonas limítrofes, que son precisamente estas de acá, que quedan, digamos, embebidas entre el territorio de la irrigación de la cerebral media y, por ejemplo, en el caso del área de Wernicke, de la cerebral anterior. Entonces, por ejemplo, cuando hay alteración del flujo global de ambos territorios carotídeos, o si hubiera una lesión crítica de toda la circulación anterior de un hemisferio, del hemisferio izquierdo en este caso, se podrían ver alguna lesión representativa de una afasia transcortical. Hay un esquema del libro Blumenfeld de anatomía que es útil, digamos, como para
para orientarse uno mentalmente, ¿verdad? Para ir clasificando las afasias dependiendo de 3 elementos, ¿verdad? Que obviamente van a ser la afluencia, la comprensión y la repetición. Entonces, si yo me estoy enfrentando, digamos, a una afasia que no es fluente, ¿verdad? Pues evidentemente pues, va a ser de los elementos de las afasias productivas o de las afasias tipo Broca. Entonces, cuando hay preservación de la comprensión, pero el paciente no logra repetir, pues es una afasia de Broca. Si preserva la repetición, va a ser una afasia transcortical. Si no logra la comprensión, pero logra repetir, serían afasias transcorticales mixtas. Y si no preserva ninguno de los elementos, pues sería una afasia global, con afectación de ambas vertientes del lenguaje. En cuanto a las afasias que sí son fluentes, ¿verdad? Que preservan la parte, digamos, anterior o de articulación y producción del lenguaje, ¿verdad? Las que no logran la comprensión ni la repetición, pues son las afasias tipo Wernicke. Las que sí logran la repetición, pues serían las transcorticales. Las afasias de conducción son las que está afectado solo la repetición, ¿verdad? Que sería por una afección del fascículo arqueado, que es, digamos, el haz de sustancia blanca, que se describe y que conecta la parte receptiva y motora del lenguaje, básicamente. Nada más también mencionando un poquitito de historia, hay 2 personajes, ¿verdad? Que hemos estado mencionando sus apellidos ahí, que sería Paul Broca, que vivió en el siglo XIX, médico francés, cirujano patólogo, y que desarrolló más que nada sus estudios en pacientes ya conocidos con alguna lesión de afasia productiva, y también realizó los estudios obviamente post-mortem. Y Karl Wernicke, que era un médico alemán, neurólogo y psiquiatra, que junto con otro personaje, ¿verdad?, conocido de la neurología, que es de apellido Korsakov, estudió mucho la parte del lenguaje y describió las lesiones correspondientes a pacientes con afasias receptivas. Vamos a mencionar otros síndromes ahí muy rápidamente relacionados con las afasias, que también son de importancia o interés clínico de esta parte para la clase. La alexia sin agrafia es un tipo de lesión de la corteza visual del hemisferio dominante, pero que también involucra, digamos, una desconexión o un bloqueo a las fibras provenientes de la corteza visual del hemisferio no dominante. Entonces, básicamente, el paciente que tiene alexia pura, ¿verdad?, es porque los elementos visuales de ambos hemisferios no logran acceder a la parte semántica y de codificación verbal del lenguaje. Típicamente sería por lesiones, obviamente, del territorio de la arteria cerebral posterior. Este es un esquema de la zona, digamos, teórica de lesión. La agrafia sin afasia sería un tipo de alteración también del lenguaje, que es muy infrecuente, pero que se describe en lesiones puntuales del lóbulo frontal, en la parte premotora. Se dice que en la parte más anterior, digamos, de la representación de la banda motora, de la cara y los aparatos de la fonación, hay una zona de la corteza premotora que se llama el núcleo de Exner, que sería teóricamente la región de afectación cuando hay alexia pura. El síndrome de Gerson, que ya lo veníamos mencionando anteriormente, ¿verdad?, va a ser un tipo de alteración del lenguaje, ¿verdad?, sobre todo en su esfera de integración, que está dada por lesión del lobulillo parietal inferior, del gyrus angular y del gyrus angular, perdón. Va a cursar con una combinación clásica, ¿verdad?, de agrafia, acalculia, la agnosia digital, que sería la incapacidad para distinguir y nombrar los dedos de la mano con los diferentes nombres, y también alteraciones de lo que es la percepción de los conceptos izquierda y derecha. Sin embargo, realmente lo que se ve clásicamente en la clínica es que, o más frecuentemente en la clínica, es que las lesiones son incompletas y tienen 2 o 3 de los elementos, pero es raro encontrar los 4 elementos juntos. La afemia o el mutismo verbal puro sería un tipo de déficit que sería o que está representado por lesiones pequeñas del área de Broca, limitadas al opérculo.
técnicamente es una lesión que preservaría el lenguaje escrito, digamos, al ser una lesión tan puntual, estaría involucrada solo con la parte verbal, y podría acompañarse, al ser, digamos, una alteración tan marcada de la articulación verbal, con un fenómeno de acento extranjero, ¿verdad? Donde habría una producción aberrante de, la, de, la, de los elementos natales del lenguaje del paciente. La sordera pura de las palabras sería otro síndrome de desconexión, digamos, en el que habría una lesión, o existe una lesión pequeña, ¿verdad? Puntual, que aísla las fibras de asociación entre la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke. Entonces son pacientes que se preservarían íntegra la modalidad auditiva primaria, pero al no poder acceder los sonidos a la parte de integración del lenguaje, del área receptiva, pues no van a poder comprender las palabras. Entonces sería ese el mecanismo. Como la audición tiene evidentemente, ¿no?, una representación muy densa y muy bilateral, tanto desde el tallo hacia la corteza, pues tendría que ser una lesión que no solo afecte, digamos, el hemisferio, las fibras del hemisferio dominante, sino que también podría ayudar las fibras que a través del cuerpo calloso vinieran del lóbulo temporal contralateral. La apraxia es un fenómeno, digamos, que está altamente relacionado con las afasias. Es un déficit propiamente atribuible al hemisferio dominante, y en 33% de los pacientes con afasia tienen también concomitantemente apraxia. Va a ser definida como la incapacidad para la ejecución de una tarea motora previamente aprendida cuando no tengo ni déficit motor primario, ni déficit cerebeloso, ni sensitivo receptivo que se me impida, digamos, comprender los elementos del comando, de la orden, ¿verdad?, que se me está pidiendo ejecutar, y que está asociado a lesiones en regiones de asociación. Esto es un poco variable y la literatura lo que describe son 3 tipos de apraxia: una apraxia de ideación, una apraxia ideomotora y una apraxia cinética. Entonces, la parte de la apraxia de ideación está más que nada relacionada con la parte parietal, con el lóbulo parietal. Es una lesión de esa región, sobre todo la describen hacia el lobulillo parietal superior, y sería la incapacidad como tal de generar mentalmente la idea del acto. La apraxia ideomotora es en la que el paciente reconoce, comprende y logra generar mentalmente la acción, pero no logra ejecutarla. Entonces, realmente esa lesión sería un síndrome de desconexión que aísla la parte parietal de la parte frontal. Entonces, digamos, tengo la idea, sé cómo quiero ejecutar el acto, pero no logro conectarlo hacia la parte ejecutora, hacia la parte motora. Y la apraxia cinética es propiamente por lesiones del lóbulo frontal, donde lo que hay es una incapacidad para el desarrollo ya de la función que se me pide ejecutar, a pesar de que la comprendo y la logro integrar correctamente. Esa lesión pues, obviamente va a estar relacionada con la parte premotora en el lóbulo frontal. Esas eran, digamos, un poquito de las funciones y las lesiones típicas del hemisferio dominante. ¿Sí? Ahora, hablando un poquitillo del hemisferio no dominante, pues vamos a tener ciertos síntomas que son orientadores, ¿verdad?, del hemisferio derecho, para estos términos, como sería la falta de la conciencia de algún déficit neurológico, que sería la anosognosia, la negligencia y los déficits de la percepción visoespacial. Hay un esquema interesante, ¿verdad?, que es el de los rayos de atención, donde nos esquematizan que el hemisferio no dominante tiene representación, digamos, de la parte atencional de los 2 campos somatosensoriales en general, tanto visuales como auditivos y sensitivos. Mientras que el hemisferio izquierdo está especializado solo hacia el lado derecho del campo perceptivo. Entonces, realmente las lesiones o el hemisferio, donde podría haber lesiones que se relacionan más con la negligencia, va a ser predominantemente lesiones del hemisferio derecho o no dominante.
Otros síndromes que se han descrito ahí, ¿verdad? Sobre todo cuando hay afectación de los circuitos occipito-parietales de asociación visoespacial, ¿verdad? Es el síndrome de Capgras, donde el paciente cree que los familiares o las personas conocidas son impostores, digamos, que están disfrazados como el familiar. El síndrome de Fregoli es uno que, digamos, es la descripción del paciente que cree que distintas personas son una sola persona, pero que se cambia, digamos, de disfraz constantemente. Y la paramnesia replicativa, que es el paciente que tiene la concepción de que algún lugar o persona existe como dos copias idénticas que no están en el mismo momento y espacio. Ya para ir terminando, un poquitillo de síndromes de desconexión, que en realidad ya hemos estado hablando de varias lesiones que realmente son síndromes de desconexión, perdón. Como la sección del cuerpo calloso. Y básicamente lo que va a haber en las secciones de cuerpo calloso es una incapacidad para el acceso del hemisferio derecho a la información del lado izquierdo y viceversa. Por ejemplo, digamos, si hay una lesión de cuerpo calloso, ¿verdad? Podría haber agrafia, ¿verdad? De la mano izquierda, pues también podría haber afectación, digamos, para nombrar objetos que se perciben con la mano izquierda. Eso en el sentido de que la mano derecha, ¿verdad? Al estar conectada directamente con el hemisferio izquierdo, va a poder acceder a los elementos de la comprensión, de la decodificación y del nombre y reconocimiento de los objetos, de la parte, digamos, semántica. Y lo que se perciba, digamos, con el cuerpo izquierdo no va a tener esa oportunidad, porque tendría que integrarse primeramente en el hemisferio derecho y luego viajar hacia estas zonas de integración del lenguaje del lado izquierdo. Entonces, al estar bloqueado la vía del cuerpo calloso, la vía comisural, entonces no va a poder hacerlo. Un síndrome que se describe en estos síndromes de desconexión es el síndrome de la mano alienígena, que se puede producir tanto por lesiones extensas del cuerpo calloso como por lesiones frontales bilaterales grandes, que lo que harían es cortar, digamos, la conexión entre las áreas premotoras de ambos hemisferios y nos generarían, digamos, que las acciones de un hemicuerpo, ¿verdad? De una de las manos, se produzcan de una manera independiente, digamos, o generando incluso de torpeza al darse de manera disociada y no coordinada con las acciones de la mano contralateral. Ya para ir cerrando, también las lesiones de los lóbulos frontales, ¿verdad? Que están relacionadas con la parte de memoria de trabajo, atención, alternancia de tareas, juicio y comportamientos sociales. Sí me interesa, digamos, un concepto, y es que las lesiones de las partes más dorsolaterales de la parte prefrontal va a generar el comportamiento apático, abúlico, en general apagado, y las lesiones más bien de la parte más frontal va a generar comportamientos impulsivos y con poco juicio. El ejemplo clásico, ¿verdad? Es el que siempre nos enseña en fisiología, ¿verdad? Que es el de Phineas Gage, que es una persona que tuvo una lesión a nivel, digamos, más frontopolar y pasó de ser una persona, digamos, con un comportamiento muy adecuado y muy inhibido hacia más bien una persona sumamente desinhibida y muy inadecuada. Las cortezas de asociación visual. Bueno, en cuanto a la corteza visual primaria, ¿verdad? Las lesiones bilaterales pueden generar un síndrome de Anton, ¿verdad? Que es una ceguera cortical en la que el paciente no va a estar consciente de su déficit visual. Eso es porque básicamente no hay lesión de la parte de asociación ni visual primaria, ni occipito temporal, ni occipito parietal tampoco. Hay dos canales de asociación, de la parte ya más heteromodal de la parte visual, ¿verdad? Que va a ser un canal temporal y un canal parietal, un canal occipito temporal, un canal occipito parietal. El occipito parietal tiene que ver más que nada con el dónde, el análisis en el espacio de la distribución de los objetos, y el occipito temporal está relacionado con las áreas semánticas del lenguaje, está más relacionado con el qué, el análisis de la forma, el color y la identidad de los objetos. Entonces, cuando hay lesión de la parte occipito parietal, ¿verdad? Puede haber ciertos síndromes característicos como el síndrome de Ballins, que sería por una lesión técnicamente bilateral de la parte occipito parietal, que la asociación clásica, ¿verdad? La simultaneosa, que sería
falta de percepción al estímulo simultáneo, estomatosensorial, la ataxia óptica, que es pues digamos, al intentar fijar un objeto que haya, digamos, un movimiento incompleto o exagerado de los globos oculares, y la praxia oculomotora, que es como tal pues la falta de capacidad para fijar el objeto en el campo visual. En cuanto a la otra vertiente de asociación, la parte occipito-temporal, las lesiones de más que nada van a afectar la parte del reconocimiento de caras y objetos. Entonces ahí hay fenómenos cuando hay lesiones aquí hay fenómenos de acromatopsia, micropsia y macropsia, de la parte de orientación visual. Puede verse palinopsia, ¿verdad? Que es con un objeto en movimiento percibirlo o generar la sensación de que se repite varias veces en el espacio. Y la poliopsia, que es como tal, que un objeto estático se repita varias veces. De la parte igual, occipito-temporal, una lesión bilateral que se puede identificar en la clínica es la prosopagnosia, que es cuando hay lesión de la parte temporal basal, ¿verdad? Propiamente del giro fusiforme, y que el paciente no logra acceder propiamente al reconocimiento de las caras. Entonces, va a tener que valerse, digamos, la persona de otros elementos como la voz o los elementos, digamos, sensitivos para poder identificar a cada persona a pesar de que la conociera previamente. Y nada más, ya por último, mencionar ahí que ha habido un poquito de investigación de esta parte, que ciertamente es una cuestión que sigue en desarrollo. Este es un estudio alemán de un grupo de estudio que lo que hizo fue tomar mapas citoarquitectónicos y de resonancia magnética, digamos, de densidad de las diferentes capas corticales, y lo empató contra un mapa, digamos, en resonancia funcional de densidad de receptores de hasta 17 neurotransmisores diferentes. Ellos lo que encontraron, curiosamente, es que en las zonas de corteza, de homocorteza, ¿verdad? En las partes sobre todo, este es un ejemplo, ¿verdad? Venían varios esquemas, ¿verdad? De diferentes zonas, pero tomé de la corteza de asociación somatosensorial en el área parietal, donde se puede ver que, que al ver el mapa, digamos, de densidad de receptores de GABA y de glutamato en general, se puede ver una distribución más o menos concordante con las capas citológicas clásicas de la neocorteza. Lo que hablaba el grupo de trabajo es que pues esto podría ser útil, ¿verdad? Para modelos de animales de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ver qué sé yo, si en saber qué capas corticales están más afectadas en ciertas enfermedades, dependiendo de la pérdida de la densidad de ciertas capas del mapa de receptores, y también pues para dianas terapéuticas. Y otro de los estudios que me encontré por ahí que me pareció interesante es de un grupo de trabajo francés, y este es un poquito más viejo, es de 2016, donde ellos tomaron un grupo de pacientes, me parece de 15 pacientes, y empezaron, que estaban, digamos, programados para cirugía de algún tipo, sobre todo cirugía oncológica, y empezaron a empatar, digamos, en una matriz imágenes de resonancia magnética de tipo neuronavegador con mapas estructurales que obtuvieron mediante estimulación magnética, estimulación magnética transcranial. Entonces ellos iban produciendo una serie de potenciales evocados somatosensoriales y motores que iban mapeando en diferentes regiones y los empataban con la parte, digamos, con la parte de la resonancia magnética. Esto servía más que nada, o sea, ellos lo conciben como una forma nueva de mapeo prequirúrgico, sobre todo en cirugía de epilepsia y cirugía oncológica. Obviamente, pues, digamos, en la metodología clásica, ¿verdad? Es que nuevamente, ya estando en sala, el paciente con la cranectomía, ¿verdad? Además, se le haga la estimulación directamente con microelectrodos. Sin embargo, es una manera de predecir el nivel de daño que se podría generar en la cirugía y también de dar un poco de consejo prequirúrgico al paciente.
Y, bueno, esta es una imagen más o menos de los mapillas que ellos lograban obtener con la parte de estimulación magnética transcranial. Este es un paciente que tenía un astrocitoma y que le hicieron un mapeo de la parte, digamos, más elocuente de la corteza, de la banda motora. De manera de conclusiones, básicamente decir que la descripción de la anatomía y la fisiología cortical sigue siendo algo cambiante, no es un concepto estático, ¿verdad? Y cada vez que se introducen nuevas tecnologías, pues esto va en aumento, ¿verdad? Y se va profundizando. Y hacer una dicotomía general, ¿verdad? De que las funciones corticales superiores se asientan en zonas de asociación uni y heteromodal y de que realmente están integradas por conexiones complejas tanto intra como interhemisféricas, que todavía siguen en investigación. Y obviamente, pues que la clínica sigue siendo un elemento fundamental, el elemento fundamental del neurólogo, ¿verdad? El primer abordaje para la localización y la orientación topográfica, tanto diagnóstica como terapéutica en la clínica. Y básicamente eso es lo que les traía. Por ahí está la bibliografía que tomé para la charla. Y bueno, espero que les haya gustado.